Muy buenos días, chicos y chicas, espero que se encuentren muy bien. En este video vamos a trabajar el tema de función radical. Este tipo de funciones se caracterizan justamente por presentar raíces, raíz cuadrada, raíz cúbica, raíz de índice 4, etcétera. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Ese valorcito n es a lo que vamos a llamar índice y es un número natural a partir del 2, 2, 3, 4, 5, etcétera. Y lo que está aquí adentro de la raíz es un polinomio, un p de x, que lo vamos a llamar subradical de aquí en adelante. La gráfica de la función radical va a depender del índice de la función. Si el índice es par, normalmente la gráfica se va a ver con un comportamiento de este tipo. Y si la gráfica tiene índice impar, 3, 5, 7, etcétera, se va a ver de esta otra manera. Eso sucede justamente porque son funciones inversas de funciones polinomiales. Entonces, si recordamos justamente la materia de función polinomial, por ejemplo, g de x igual x a la 2, podemos recordar que esta función era una parábola, o la gráfica de la función era una parábola justamente centrada en 0, 0. Entonces teníamos este tipo de parábola. El detalle está en que cuando uno está en el cole, ve los tipos de funciones, ve cuestiones de función inyectiva, función sobreyectiva. Lo que pasa es que esta función en comparación a esta otra es la inversa. Entonces, si ustedes visualizan, es como tener la parábola acostada, nada más que hay una parte de la parábola aquí que no se ve. Eso sucede porque para que la función tenga inversa tiene que ser biyectiva. No me voy a meter mucho en eso, nada más mencionarlo. Lo que se hace es que se toma solamente media parábola. Por eso es que se ve como media parábola acostada justamente. Y ahora bien, con respecto a la cúbica de grado 5, de grado 7, recuerden que ese otro tipo de funciones se veían, por ejemplo, g de x igual x a la 3 gráficamente, más o menos de esta manera. Entonces, si ustedes visualizan, estas funciones serían inversas. Es como reflejar justamente con respecto a la función identidad la gráfica. Entonces, siempre van a tener ese tipo de formas. ¿Qué pasa? ¿Qué es lo interesante aquí? Que si el índice, si el n es par, vean algo interesante. La gráfica se corta. Entonces, cuando yo quiera sacar el dominio de esta función f sería de 0 a más infinito. El 0 cerrado y el infinito abierto. Justamente porque estoy tomando esta media parábola. Ahora bien, si el índice es impar, vean el dominio. Ahora el dominio ya no es un intervalo, el dominio va a ser el conjunto de todos los números reales. Entonces, normalmente para dominios máximos vamos a topar una diferencia justamente con respecto a eso. Si el índice es par, yo lo tengo que restringir, y si el índice es impar y no se combina con otros tipos de funciones, el dominio va a ser R. Entonces, ¿de qué va a depender esto? Justamente del subradical. El subradical es el que me va a decir cómo va a quedar el dominio de la función. Veamos algunos ejemplos. Acá tenemos tres gráficas. En esta primera, vean que, bueno, tengo que es raíz cuadrada de x menos 3. Y vean que justamente está empezando en el 3. No es casualidad. En esta café, vean la gráfica, más bien va para el otro lado. Ese es porque justamente la X tiene un menos adelante, entonces se refleja.
Y vean que igual el subradical me va diciendo algo con respecto a dónde está empezando. El menos raíz de x, que es la azul, vean que se reflejó más bien con respecto al eje x, eso es por este menos que está afuera. Y yo aquí puedo leer el dominio. Y de igual forma con la morada. Entonces, si yo quisiera sacar los dominios así como está, lo puedo ver de la gráfica. El dominio de la rosada sería de 3 cerrado a más infinito. El dominio de la café sería desde menos infinito hasta el 2 cerrado. El dominio del azul, dominio de H, sería desde 0 cerrado hasta más infinito. Y el dominio de la morada, dominio de I, sería desde menos infinito hasta 0. Ahora bien, no siempre vamos a tener las gráficas. Vamos a visualizar cómo sacar estos mismos dominios, pero a partir del criterio. Entonces, bien, repito, si el índice es impar, yo puedo concluir inmediatamente que el dominio máximo sería R, en el caso que no tenga otros tipos de funciones involucradas. Si el índice es par, ya mi dominio no va a ser R. Lo que tengo que analizar para trabajarlo es garantizarme que el subradical sea mayor o igual a 0. Necesito garantizarme que lo que está dentro de esa raíz de índice par sea positivo o mínimo 0. ¿Por qué pasa esto? Recuerden qué sucede si yo en la calculadora trato de poner, por ejemplo, raíz cuadrada de menos 3. ¿Qué era lo que sucedía? Justamente que este número pertenece al conjunto de los complejos, entonces me salgo de los números reales y todavía ahorita no podemos trabajarlo, ¿verdad? Entonces, justamente cuando la raíz es de índice par, yo tengo que restringir a que lo que está aquí adentro sea positivo o mínimo 0 para que pertenezca a los reales. Entonces, acá tenemos los 4 ejemplos que vimos previamente. En este primer caso, si yo quiero ver el dominio máximo de H, entonces tomo solamente el subradical, es lo único que me interesa, porque lo que esté afuera tiene forma de polinomio, entonces el dominio va a ser R. Me interesa esto de adentro, entonces yo necesito garantizarme que X sea mayor o igual a 0 y ya de ahí no hace falta que despeje más. Ya me quedaría que el dominio de H es de 0 a más infinito. Ahora, con respecto a la segunda, de igual forma, siempre me concentro en el subradical. X menos 3 mayor o igual a 0, entonces X tiene que ser mayor o igual a 3. Y por lo tanto voy a tener que el dominio de la función g va desde 3 cerrado hasta más infinito. Ahora bien, con respecto al i, nuevamente tengo que tomar todo el subradical y ver cuándo es mayor o igual a 0. Recuerden que ahí es como que si tuviera un menos 1 multiplicando a la x, entonces ese menos 1 yo lo puedo pasar a dividir. Nada más que recuerden lo que vimos la primera semana, cuando yo paso a multiplicar o a dividir un número negativo que multiplicaba o dividía a la x, le tengo que dar vuelta a la boquilla. Eso justamente pasaba por una cuestión de recta numérica, ¿verdad? Por posiciones. Entonces me va a quedar que x es menor o igual a 0 y por lo tanto el dominio de i va de menos infinito a 0 cerrado. Y de igual forma con esta última, este menos 1 no me afecta en nada. Siempre me voy a concentrar en el subradical. Entonces necesito garantizarme que menos x más 2 sea mayor o igual a 0. Entonces menos x tiene que ser mayor o igual a menos 2. Y en el momento en que paso ese menos 1 que está multiplicando a dividir, recuerden que le tengo que dar vuelta a la desigualdad y me va a quedar menos 2 entre menos 1 y por lo tanto x tiene que ser menor o igual a 2 y de ahí me quedaría que el dominio de j va desde menos infinito hasta el 2. Entonces tener mucho cuidado con este tipo de procesos.
Ahora bien, ¿qué pasa si tenemos una función con dos radicales? No debemos de preocuparnos tanto. Simplemente voy a sacar el dominio máximo de este primero y voy a sacar el dominio máximo de este segundo. Y al final voy a tener que hacer una intersección de ambos. Analizar cuándo ambas raíces existen para que la función m de x exista. Entonces eso es lo que vamos a hacer. Necesito garantizarme que 2x más 5 es mayor o igual a 0. Entonces 2x es mayor o igual a menos 5 y por lo tanto x tiene que ser mayor o igual a menos 5 medios, ¿verdad? Y del otro, 1 menos 3x necesito que sea mayor o igual a 0. Entonces menos 3x tiene que ser mayor o igual a menos 1 y por lo tanto x sería menor o igual a menos 1 entre menos 3, que sería justamente un tercio. Entonces, si ustedes logran visualizar cuál es el dominio máximo intersecando estos dos resultados, genial. Si no lo logro visualizar todavía, puedo llegar y hacer un dibujito en la recta numérica. Y con base a esto, poder dibujar ambas respuestas y ver dónde se intersecan ambas soluciones. Entonces voy a colocar los datos que encontramos. El menos 5 medios y por aquí el 1/3. Entonces vean que el dato blanco me dice que la x tiene que ser mayor o igual a menos 5 medios. Eso quiere decir que yo me puedo ubicar en el menos 5 medios, incluso incluyéndolo, y me tengo que ir hacia los positivos o hacia los negativos. Recuerden que ahí es hacia los positivos, ¿verdad? Porque me aparece x mayor o igual. Y lo mismo con el amarillo. En el amarillo me ubico en el 1/3, incluso tomando el 1/3, y dice x menor o igual. Entonces, en ese caso, más bien tengo que tomar hacia menos infinito. Ahora bien, ¿ahí qué hago? ¿Qué puedo concluir al respecto? Lo que sucede es que tengo que visualizar justamente dónde se cumplen ambas condiciones al mismo tiempo. Entonces, tengo que buscar, por así decirlo, dónde hay doble techo, donde se cumplen ambas condiciones al mismo tiempo, la condición blanca y la condición amarilla. Pues sería en este intervalo. Yo puedo llegar y decir entonces que el dominio máximo de mi función m es justamente donde se cumplen ambas al mismo tiempo, desde el menos 5 medios hasta el 1/3. Eso sí, sean muy cuidadosos, no siempre es así. A veces ambas flechas van para el mismo lado, entonces más bien puede ser de un número a más infinito o de menos infinito a un número, ¿verdad? No siempre va a quedar de número a número, eso es una falsa deducción. Entonces tener cuidado con ese tipo de cosas. En resumen, ¿qué hago cuando tengo dos raíces? Saco una, saco la otra e interseco. Ahora bien, ¿qué otras características nos pueden preguntar con respecto a esa función que acabamos de trabajar? Vean que aquí la grafiqué, ¿verdad? Nos pueden preguntar las intersecciones con los ejes, que de hecho, si ustedes visualizan, aquí las vemos. Esta es la intersección con X y esta es la intersección con Y. Entonces, algebraicamente, ¿cómo las puedo averiguar? Bueno, la intersección con Y ya sabemos cómo sacarla. Es cambiando las X por 0. Entonces me va a quedar raíz de 2 por 0 más 5 menos raíz de 1 menos 3 por 0. Que si nosotros resolvemos esto, nos da raíz de 5 menos 1. Si lo pongo en la cálculo me va a tirar decimales. Recuerden que la idea es usar el dato real, no aproximaciones. Entonces, para escribir la intersección con Y, podría decir que es en 0, raíz de 5 menos 1 perfectamente. Ahora bien, ¿cómo sacábamos intersección con X? ¿Recuerdan? Sí, ¿verdad? Tengo que igualar a 0 y ahí empezar a resolver. Entonces, mi recomendación cuando ustedes igualan a 0 es que siempre dejen la raíz solita.
O sea, traten de reacomodar la ecuación de manera que la raíz le quede a un solo lado. Como aquí tengo dos raíces, me serviría tener una raíz a cada lado del igual. ¿Por qué esa sugerencia? Porque así yo voy a poder elevar a ambos lados y voy a poder cancelar la raíz de una vez. Entonces, ese paso número 1 es como dejar la raíz sola. Raíz de 2x más 5 igual, como esta otra raíz está restando, la paso a sumar. Ahora bien, la gran ventaja de tener la raíz sola es que yo llego y aplico función inversa a ambos lados. Puedo llegar y elevar a la 2 aquí, pero si elevo a la 2 a un lado, también tengo que elevar a la 2 al otro lado. La gran ventaja es que, como son funciones inversas, lo que me va a permitir es cancelar ambas raíces y me quedaría 2x más 5 igual a 1 menos 3x y por lo tanto 2x más 3x sería igual a 1 menos 5, entonces 5x sería igual a menos 4 y por lo tanto x es igual a menos 4 quintos, que si vemos, si nos va coincidiendo con este dato de acá. Entonces puedo concluir que mi intersección con x es justamente en menos 4 quintos, 0. Eso sí, les voy a dar una sugerencia, que más que sugerencia es un paso adicional que deberíamos de hacer. Como las raíces son tan delicadas y el dominio depende de la función, depende del índice, y hay una parte que yo quito para poder tener una función biyectiva, como vimos al inicio. Entonces hay muchas cosas que pueden influir en que esta solución funcione o no. Entonces, probemos. Probemos a ver si realmente menos 4 quintos funciona. ¿Por qué? Porque aunque a mí me dé algebraicamente, nada me garantiza todavía que realmente la función se haga cero en ese valor. Entonces, si yo pruebo, ¿a qué me refiero? A que vuelvo a copiar la función original, pero lo que voy a hacer es que voy a sustituir las x justamente por el menos 4 quintos. Entonces me va a quedar raíz de 2 por menos 4 quintos más 5 menos raíz de 1 menos 3 por menos 4 quintos. Y si nosotros vemos, esto sí nos da 0. Por lo tanto, sí es intersección. Esa parte de probar, chicos, va a ser muy importante. Veamos este otro ejemplo. Justamente ahí vamos a ver el porqué de esto que les acabo de mencionar. Me piden determinar el o los puntos de intersección de la gráfica con los ejes, ¿verdad? Eje X, eje Y. Con respecto al eje Y, pasa algo interesante. No hay. Traten ustedes de analizar un momentito por qué no hay intersección con Y. Vean bien ese criterio. Vean bien ese dominio. Vean que el dominio es de 9 quintos a más infinito. ¿Qué quiere decir eso? Que x igual 0 no está ahí incluido. Y cuando nosotros sacamos intersecciones con el eje Y, recuerden que estas son de la forma 0, número. Entonces, necesito que la x valga 0, pero como aquí en mi dominio me está diciendo que no acepta el 0, no tendría intersección con el eje Y. Pequeños cuidados que hay que ir viendo, ¿verdad? Si yo no lo veo así y yo lo quiero sacar a mano, también se puede. Si yo quiero sacar intersección con y cambio las x por 0, me va a quedar 0 menos 3 menos raíz de 5 por 0 menos 9. Y vean que eso nos queda menos 3 menos raíz de menos 9. Y eso es un número complejo. Por eso es que concluimos que no hay solución o no hay intersección con el eje Y, mejor dicho, ¿verdad? Ahora bien, intersección con X. Vamos a igualar a 0. X menos 3 menos raíz
de 5x menos 9 igual a 0. Paso número 1, ¿cuál era? Dejar la raíz sola. Entonces, para que se vea más bonito, voy a pasar la raíz que está restando a sumar. Acá. Ahora bien, lo mismo que antes, vamos a elevar a la 2 a ambos lados del igual para que esta raíz se me cancele. Vean que en el ejemplo anterior ambas raíces simplemente se cancelaban. Aquí, como originalmente el término de la izquierda no tenía raíz, me va a quedar la potencia y tengo que resolver la potencia como ya sabemos. ¿Cuánto es x menos 3 a la 2? Acuérdense en que es una fórmula notable, ¿verdad? Mucho cuidado con eso. X a la 2 menos 6x más 9 igual a, y del lado derecho sí, nada más cancelamos. Nos queda esta cuadrática. Entonces, ¿cómo se resuelven las ecuaciones cuadráticas? Pasamos todo a un solo lado, dejando igualado a 0. Entonces el menos 5x me va a pasar a restar, el 9 me va a pasar a sumar igual a 0. Y nos va a quedar entonces x a la 2 menos 11x más 18 igual a 0. Entonces, recordar que con esa cuadrática podemos hacer inspección, podemos hacer mode 5.3, tenemos varias maneras para poder ver dónde se hace 0. Entonces, si yo tengo esta ecuación, yo sé que aquí puedo hacer x por x, de este otro lado podría ser 9 por 2, pero 9 por 2 me da 18, pero sumado no me da menos 11. Entonces le agrego menos y vean que ahí sí, ¿verdad? Menos 2x menos 9x, ahí sí me da el menos 11x. Eso quiere decir que esta función en su forma factorizada es x menos 9 por x menos 2 igual a 0 y me sale que x vale 9 del primer factor o x vale 2 del segundo factor. Mucho cuidado, aquí tendría que empezar a revisar si esos valores realmente hacen a la función valer 0. Tengo que tener ese cuidado. Si ustedes ven, tanto 9 como 2 sí pertenecen al dominio de la función. Entonces, por el dominio estamos bien, pero yo tengo que probar a ver si realmente funcionan estas soluciones. Entonces, vamos a hacer la prueba. Si x vale 9, vean que nos va a quedar 9 menos 3 menos raíz de 5 por 9 menos 9. Eso sería 9 menos 3 es 6, menos raíz de 5 por 9, 45. Y 45 menos 9, eso nos da 36. Y raíz de 36 es 6, entonces 6 menos 6 sí nos da 0. Eso quiere decir que 9,0 sí funciona como intersección con el eje X. Ahora veamos con el 2. 2 menos 3 menos raíz de 5 por 2 menos 9. Vamos a ver, aquí me va a quedar 2 menos 3 es menos 1, menos raíz de 5 por 2, eso es 10, menos 9, que eso sería menos 1 menos raíz de 1, y raíz de 1 es 1, entonces me queda menos 1 menos 1, menos 2. Y por lo tanto, aunque esta x nos hubiese salido del proceso algebraico, este dato no lo puedo utilizar como intersección con el eje X porque al verificar no me da 0. Espero que este video haya sido de mucho provecho, que ya se entusiasmen para hacer mucha práctica y muchas preguntas, chicos. Muchísimas gracias por su atención.